Bueno, yo veo con muy buenos ojos lo que está pasando en Colombia con la figura de Abelardo de la Espriella. Cuando hablamos de nueva derecha, no hablamos de nuevo en vano. Muchos decían, pero esto que dice el AGE nueva derecha en realidad es vieja derecha. No, es nueva derecha en muchos sentidos. En la forma de la articulación ideológica, en términos de tres vertientes: un componente libertario, o sea, que demanda la reducción del Estado, una reducción muy significativa del Estado, Sí. entendiendo que a más Estado menos libertad, y lo que merecen nuestros pueblos es más libertad y menos Estado. En segundo lugar, un componente conservador para poder enfrentar con eficacia la agenda progresista y la locura woke. Y en tercer lugar, un componente patriótico, soberanista. Creo que Abelardo tiene algo muy en su favor, que es la demanda por lo nuevo. La política es al 90% emoción. Quien logra conectar afectivamente con sus votantes es quien logra ganar una elección. Y en ese sentido, Abelardo tiene muchos recursos que vos, algunos de ellos, has mencionado. El tigre, haberse puesto el ropaje de un animal, además tan asombroso, tan guerrero, digamos, tan fuerte, que representa eso, la fuerza, como el tigre. Bueno, habla muy bien de él. Firmes por la patria. Firme por la patria. ¿Qué tal, estimados? Un saludo muy cordial para todos ustedes. Muy feliz de tener nuevamente a este tremendo invitado, un gran amigo, Agustín Laje, que ha sido capaz de generar toda una revolución cultural a través de esa batalla, a través de sus libros, de sus conferencias. Y todo ese esfuerzo hoy lo vemos enmarcado también en un fenómeno contrarrevolucionario en la política colombiana, que ha sido el fenómeno, que es el fenómeno del tigre Abelardo de la Espriella. Que Agustín Laje, ya te cedo la palabra. Estoy sumamente emocionado porque dos de los más importantes influencers en YouTube, digamos que fueron creados o llegaron o se lanzaron gracias a ti, ¿no? Por supuesto, Santiago Giraldo, mi caso, ¿no? Que iniciamos contigo, que seguimos dando la pelea, que soñábamos con eso que se estaba dando en la Argentina, que se estaba dando en otros países, y que hoy hacemos parte de ese proceso que se está generando en Colombia. Bueno, gracias, Ale, por la invitación. Es un gusto estar en tu canal y ver cómo ha crecido el canal, tanto el tuyo como el de Santiago Giraldo, que recién mencionabas, pero sobre todo cómo ha venido creciendo el espacio de la derecha colombiana en estos años de resistencia contra el desgobierno de Gustavo Petro, un verdadero ridículo, no solamente nacional en Colombia, sino internacional, del cual tomamos nota. Bueno, todos los latinoamericanos en general, con todas las payasadas que hace a diario, y vemos cómo ustedes han estado resistiéndole desde el primer minuto, con lo cual es un honor para mí que me hayas invitado esta tarde. A ti, Agustín, gracias. Todo esto que está ocurriendo, bueno, que está ocurriendo en Colombia, no hubiera sido posible sin esa batalla cultural. Lo dices en tu libro, ¿no? La batalla cultural es un camino necesario, pero no suficiente, ¿no? Es un paso para la praxis política, ¿no? Yo por ahí, muy emocionado, dije, Agustín tendrá que prepararse para ser un nuevo ministro en la Argentina, ¿no? Allí hay un ministerio que precisamente de capital humano, creo, es el que maneja educación, cultura, Sí. familia, sociedad. Bueno, ya veremos si se da esto, pero contentos, felices, de verdad. Sin ti esa revolución no se hubiera podido dar en Colombia, en muchos otros países. Es un honor. Y bueno, paso de una vez a comentarte, ¿no? Colombia, la tremenda coyuntura que estamos viviendo, 3 años de desgobierno, de indignidad,
como consecuencia de Gustavo Petro, que ha arrastrado con la presidencia por el mundo, ¿no? Él mismo lo dijo, antes conocían a Colombia por Pablo Escobar y ahora la conocen por mí, o sea que Petro desertificado y el Petro en la OFAC, en la lista Clinton, que es un paso ya para ser extraditado, por supuesto que superó a Pablo Escobar, ¿no? Es un jefe de la mafia, como ha dicho Abelardo, socio del Cartel de los Soles, Claro. y en todo ese marco, en Colombia, en esta prueba rápida de socialismo del siglo XXI, de apoyar narcorregímenes, dictaduras en el mundo, que es lo que ha hecho Petro, pues surge una revolución, una contrarrevolución libertaria, patriota, de derecha, de nueva derecha. Nacen influencers, ¿no? Porque si bien nosotros iniciamos por allá en el gobierno Duque, lo cierto es que esto explota en el marco de un gobierno donde somos oposición, donde hemos resistido, donde hemos dado la pelea, no nos hemos vendido, y en todo esto pues surge la figura de un outsider, como es el tigre Abelardo de la Espriella, que comienza a incorporar en su discurso elementos que se han dado en otros países y que han estado en tus libros, ¿no? La lucha de ese outsider contra la casta, como toda esa vieja política comienza a atacarlo a él, sin distinción de izquierdas o derechas, esos todos contra Abelardo. Sí. En todo este marco, bueno, esta figura crece, se fortalece, va liderando encuestas. ¿Cómo has visto? Sé que te reuniste también en su momento acá con el Tigre, ¿no? Ya algunos ni siquiera saben quién es Abelardo, lo conocen en los pueblos, el Tigre, ¿no? Eso quiere decir Así. que esto está llegando a esa Colombia profunda, esa Colombia olvidada, Colombia de la periferia, bueno, le decía a la izquierda, la Colombia de las manos callosas. Pues hay muchos lugares donde dicen la Asprilla o Asprilla o el tigre, o sea, ya el tigre, ¿no? No saben, o de la Sí. Espriela o de la Espriella, Abelardo, no, el tigre, ¿no? Y eso es impresionante que ya lo vean y se vea de ese modo, y muy parecido al discurso de Milei, porque ayer entrevistaba al tigre y él decía, yo vengo a despertar a tigres y tigresas. Yo vengo es a que todos sean líderes, a empoderar al pueblo, ¿no? Y la casta lo que quiere es esclavizarte, someterte, y el tigre quiere es empoderar, liberar, no guiar corderos. Acá la casta cree que la política se define por la reunión de unos jefes de partido político, de unos caciques, de unos patriarcas, como que trafican con votos, como si fueran ganado. Y la verdad, la gente está despertando y esto, Agustín, tú lo supiste más que nadie, pues iba a ser y fue revolucionario. Bueno, yo veo con muy buenos ojos lo que está pasando en Colombia con la figura de Abelardo de la Espriella. Efectivamente lo conocí personalmente hace pocas semanas en un viaje que tuve a Medellín, un viaje muy fugaz, en el que tenía que dar una conferencia en la reunión anual de FENALCO, y la noche anterior tuvimos una reunión con Abelardo, que me comentó cómo venía su campaña. Estuvimos hablando sobre los procesos políticos no solo colombianos, sino continentales. Y yo le decía a Abelardo lo mismo que te voy a decir ahora, y es que su figura, su estilo, su impronta es propia de lo que en mi libro La batalla cultural denomino la nueva derecha. Cuando hablamos de nueva derecha no hablamos de nuevo en vano. Muchos decían, pero esto que dice el AGE nueva derecha en realidad es vieja derecha. No, es nueva derecha en muchos sentidos. En la forma de la articulación ideológica en términos de tres vertientes: un componente libertario, o sea, que demanda la reducción del Estado, una reducción muy significativa del Estado, Sí. entendiendo que a más Estado menos libertad, y lo que merecen nuestros pueblos es más libertad y menos Estado. En segundo lugar, un componente conservador para poder enfrentar con eficacia la agenda progresista y la locura woke. Y en tercer lugar, un componente patriótico, soberanista, que reivindique la soberanía nacional frente a la desmesura
de la gobernanza global, es decir, de la hinchazón del poder de instituciones supranacionales que determinan las agendas políticas, culturales y económicas de las naciones a partir de planificación en manos de una élite muy reducida que se hospeda en ese tipo de organismos sobre los cuales no tenemos ningún control. Cuando yo veo a Abelardo, veo la articulación de estas tres vertientes. Tengo que decir que también veo estas tres vertientes en la senadora María Fernanda Cabal, es decir, yo encuentro que ideológicamente ambos personajes son muy similares y hasta donde entiendo no ha habido roces, por lo menos no hasta el día de hoy, es decir, hay incluso respeto mutuo y sé que se conocen desde hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué tiene también Abelardo de nueva derecha? Tiene de nueva derecha que es una figura outsider, es decir, no proviene de ningún partido político establecido. Él entiendo que es una figura independiente que ha irrumpido en la escena política colombiana recientemente, conocido por su actividad profesional como abogado con anterioridad, pero sin haber ocupado puestos políticos ni haber sido candidato en otras oportunidades, por lo menos hasta donde yo llego a ver. Si no ha sido así, por favor, corregime. En ese sentido, es un outsider como puede haberlo sido Javier Milei, desde el 2021 hasta el 2023, que ganan las elecciones presidenciales, como lo ha sido Donald Trump, que viene de la actividad económica, del sector privado, como lo ha sido Porky en Perú. Él era empresario, dejó de lado su actividad empresarial para dedicarse a salvar al Perú. Me refiero al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que corre ahora por la presidencia. En fin, la nueva derecha, como lo es Johannes Kaiser en el caso chileno, tampoco tenía experiencia política previa. Y la nueva derecha muchas veces necesita articularse con componentes de la derecha tradicional. Y ahí aparecen distintos roles. Por ejemplo, en el caso de Argentina, la articulación de Milei con un sector de centro derecha del PRO que lo lidera o lo lideraba, porque ya hubo una fusión, Patricia Bullrich. O por ejemplo, en el caso de Trump, MAGA con el partido republicano abierto a incorporarse a la línea Trump. O, por ejemplo, en el caso Chile, tenemos la figura de José Antonio Cast, que es una derecha tradicional que probablemente en segunda vuelta, si pasa segunda vuelta como lo prevén las elecciones, tenga que articularse con la nueva derecha de Johannes Kaiser. Entonces, vos fíjate que es probable, y yo esto se lo he comentado tanto a Abelardo como a la gente de María Fernanda Cabal, es probable que en algún momento ellos dos terminen digamos así, juntándose por las necesidades de sacar a Gustavo Petro y porque además ideológicamente son muy, muy similares. Y estamos, bueno, cerca de que eso se defina. El 28 de noviembre es la consulta del Centro Democrático. Bueno, esta semana ha habido discusiones de quién va a ser la encuestadora, etcétera, en fin. Pero el caso es que el 28 de noviembre sabremos si pasará, será el candidato, ¿no? María Fernanda Cabal o Miguel Uribe Londoño, ¿no? Padre de Miguel Uribe Turbay. Agustín, esa simbología que se fue utilizada en la Argentina con Javier y el león, pues hoy vemos en Colombia una fórmula similar, ¿no? Que es esa fórmula de Abelardo con el tigre. Te decía, en muchas zonas de Colombia ya lo conocen a él como el tigre, y hemos encontrado muchísimas analogías, similitudes en los discursos. Muy interesante la reflexión que haces, que igual esa nueva derecha en algún punto se articula con la vieja, con una parte de la vieja. Pasa en Argentina con Milei y Pato Bullrich, y bueno, acá podría pasar porque en su momento seguramente el tigre necesitará el espaldarazo directo o indirecto del Centro Democrático, sea porque abiertamente lo apoyan o porque la gente que estaba allí ya hace rato decidió y se ha ido para este lado, ¿no? Tendremos otra consulta. El 8 de marzo son las elecciones de Congreso, pero también son las elecciones para definir quién será ese candidato por la centro derecha. No se ha definido si el tigre va a estar. Ojo, eso es muy importante. Algunos quieren que esté,
pero otros prefieren que no esté. Algunos lo ven peligroso, algunos dicen, porque el establecimiento acá ya sacó un candidato, un exministro de Juan Manuel Santos, Juan Carlos Pinzón, es el que representa maquinaria, gremios poderosos, sindicatos, es por Sí. supuesto una ficha de la vieja política. Lo venden como el tipo que tiene experiencia, que estuvo en ministerios, que es estudiado, ¿no? Entonces dicen, Abelardo no tiene experiencia en lo público y todo el mundo dice, pues es que por eso precisamente vamos con el Tigre, porque tiene la experiencia en el mundo real, en el sector privado, en la economía real, en el emprendimiento, la empresa, la oferta, la demanda, la incertidumbre, el mercado, y el otro siempre ha estado pues bajo la seguridad de unos puestos burocráticos que no responden a incentivos, que no responden al pueblo, que no responden ante nadie. Así que es la irresponsabilidad total contra la responsabilidad total y absoluta, que es la del sector y la que se asume en el sector privado con recursos propios, con esfuerzo propio. En el sector público eso les da igual y eso pues lo sabes tú mejor que todos nosotros. En medio de todo eso, algunos dicen, bueno, este es el candidato del establecimiento, él va a ir a la consulta, y si este tipo de pronto meten la plata, la maquinaria, los jefes de partido, de pronto sí pueden mover a su gente ese día, pues va y puede que hasta en la consulta no nos vaya bien y al final gane uno de los de siempre, ¿no? Le hemos llamado el Duque 2, el Santos 3. La gente sabe, la gente no es tonta. Por eso algunos dicen, sigamos de frente, sigamos con el Tigre, que esto crezca, que hayan más personas, que hayan más defensores de la patria, que más personas vayan pasando a la campaña de Abelardo y que el día que esos dueños de partido digan, no, es que yo tengo Partido Liberal 2 millones, Centro Democrático 2 millones, o este y aquel 2 millones, pues la realidad es que esos 2 millones hace rato que ya se han pasado a la candidatura de Abelardo, ¿no? Ese es un poco el panorama. Veremos qué es lo que conviene, pero sí hay voces en la campaña del Tigre que tienen sus dudas y que creen que esta consulta también podría llegar a ser una trampa. Mira, yo te diría lo siguiente, creo que Abelardo tiene algo muy en su favor, que es la demanda por lo nuevo. Vivimos constantemente enmarcados en una necesidad de cosas nuevas, el iPhone nuevo, la nueva IA, la nueva tecnología. Vivimos en un mundo tan acelerado, en un mundo tan cambiante. Somos conscientes de que estamos viviendo una revolución tecnológica que trae acarreada una revolución económica, que el mundo en el que estamos viviendo hoy no se parece al mundo que vivíamos hace 5 años, y el mundo que vivíamos hace 5 años no se parece al mundo que vivíamos hace 10 o 15 o 20 años. Y esto no es una exageración. Hace 5 años, si yo te decía que iba a haber algo llamado inteligencia artificial, que iba a lograr todo lo que hoy vemos que logra, vos me hubieses dicho que era una especie de teórico de la conspiración. A su vez, si hace 20 años yo te hubiese dicho, por ejemplo, que las redes sociales iban a tener una capacidad de procesamiento de datos tal que incluso podría predecir los comportamientos y los gustos de sus usuarios, uno hubiese dicho, esto parece ciencia ficción. Hay una conciencia a nivel occidental, te diría, de que el mundo cambia más rápido de lo que somos capaces de procesarlo, y eso tiene coletazos en el mundo de la política. Los que están ganando las elecciones últimamente en todas partes, pero particularmente en nuestra región, son aquellos que logran enmarcar su candidatura como algo nuevo. Vos recién me mencionabas de un candidato burócrata, un Sí, candidato cuya bandera es la experiencia, es haber siempre estado donde quiere estar, y eso es contrario a la pulsión por lo nuevo. En sí, cambio, fíjate en Argentina, ¿quién ganó? Ganó Javier Milei, no Sergio Massa. Sergio Massa era lo viejo, Javier Milei era lo nuevo. Fíjate, ¿quién ganó, por ejemplo, en Chile las últimas elecciones en segunda vuelta? Gabriel Boric, porque logró ser lo nuevo, un tipo joven sí, frente a un José Antonio Cast que se aferraba a la herencia de Sebastián Piñera. A mi juicio fue una mala táctica, pero bueno, quizás no le quedaba otra, pero quedó atrapado por el paradigma de lo viejo ante la juventud de lo nuevo. O fíjate tu propia Colombia, ¿por qué ganó
en segunda vuelta a Gustavo Petro, porque él logró representar lo nuevo. Después fue obviamente un fiasco, de la misma forma que fue un fiasco Boric, pero logró representar lo nuevo. ¿Por qué ganó Donald Trump en el 2016 cuando se suponía que no podía ganar? Porque representó lo nuevo, lo disruptivo. Abelardo está representando en este momento lo nuevo y lo disruptivo, ideológicamente, por lo que mencionaba con anterioridad, pero también estilísticamente. La política, cuando la pensamos como puro acto de razón, cuando pensamos la política como racionalidad humana, estamos quedándonos con apenas el 10% de la política. La política es al 90% emoción. Quien logra conectar afectivamente con sus votantes es quien logra ganar una elección. Y en ese sentido, Abelardo tiene muchos recursos que vos, algunos de ellos, has mencionado. El tigre. Haberse puesto el ropaje de un animal, además tan asombroso, tan guerrero, digamos, tan fuerte, que representa eso, la fuerza, como el tigre, bueno, habla muy bien de él, incluso teniendo un apellido difícil de pronunciar, que vos recién decías que en ciertas zonas no se sabe muy bien cómo se dice su apellido, pero no importa porque lo ha sustituido por la figura del tigre. Es algo que en el caso de Milei, teniendo un apellido muy fácil de pronunciar, lo hizo con la figura del león. Fíjate que es similar el león con el tigre. Y en otro tipo de registro afectivo, algo similar hizo López Aliaga, Porky. Es decir, con una caricatura, también un animal, en este caso un animal que fuera de la caricatura no es simpático como es el cerdo o el puerco, pero que en la caricatura de los Looney Tunes era muy simpático y como él además físicamente era parecido, eso generó muchísima simpatía entre los peruanos que tienen gran afectividad por este tipo de caricaturas o por esta forma de hacer política. Por otro lado, también veo en Abelardo, por ejemplo, un eslogan muy bueno. Milei tiene el eslogan "Viva la libertad, carajo". Donald Trump tiene el eslogan "Make America Great Again", hagamos de nuevo América grande. Y en el caso de Abelardo, "Firmes por la patria". Ahí aparece, fíjate, algo tan querido por un colombiano como es su patria, que además ha sido asolada por las guerrillas a las cuales, entre otras cosas, pertenecía el actual presidente de Colombia. Con lo cual, restituir el significante patria vale tanto para Colombia como restituir el significante libertad para Argentina o el significante grandeza para un imperio decadente como es en los Estados Unidos. O sea, lo que te quiero decir es que en los tres casos recuperan un significante que apunta a una falta, a una ausencia. En Colombia falta patria cuando un guerrillero la gobierna. En Argentina falta libertad cuando un socialista del siglo XXI le gobierna. En Estados Unidos le falta grandeza cuando China asola o cuando amenaza a disputarle su hegemonía internacional o cuando un proceso de inmigración descontrolada le inunda de personas peligrosas su propio suelo. Entonces, ese es el segundo punto, un gran eslogan, "Firme por la patria". Y en tercer lugar, hay una seña muy importante, que es la venia militar. Fíjate que en el caso de Milei también tiene su seña. En el caso de Milei es el saludo con los dedos para arriba. Es esperanza, o sea, todo está no bien, todo va a estar muy bien. Es esto, ¿no? Esa esperanza que es el significante más importante en cuanto a la emocionalidad política de la Argentina desde que Javier Milei es presidente. En el caso de Abelardo, esto es súper importante porque significa orden, disciplina, coraje, entrega, sacrificio. El otro día Abelardo me decía en esta reunión que te conté que él sabe perfectamente que su vida está en gravísimo peligro. Me decía, lo mataron a Miguel Uribe, yo sé perfectamente que el próximo puedo ser yo, pero bueno, estoy dispuesto a sacrificarme. Cualquier persona en Colombia que tenga posibilidad de ganar ante Petro está en peligro de ser asesinado. Está en un peligro evidente y ya confirmado por el asesinato de Miguel Uribe. Entonces, esto representa una serie de valores que en Colombia además son muy queridos. Colombia es el país con más fresco, con la memoria más fresca sobre lo que significa la izquierda armada, que todavía sigue produciendo sus desmanes y sus masacres, con lo cual todo está perfectamente diseñado, a mi juicio, en cuanto a la emocionalidad que quiere transmitir la campaña de Abelardo. Por eso, entre lo nuevo, en cuanto a su impronta, lo nuevo,
su emocionalidad política, sus signos, sus consignas, sus Sí, señas y su ideología política, insisto, él tiene primacía en este momento en ser la opción que significa en Colombia lo nuevo. tremendo. Agustín, el papel de los influenciadores es muy importante en Argentina. Tantos años de socialismo conlleva, ¿no?, a una gran nueva generación de creadores de contenido, todos los medios tradicionales cooptados, tomados por la izquierda, la extrema izquierda, pues todos los jóvenes, todo lo nuevo se mueve al mundo digital y se vuelven un fenómeno en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y estamos viendo hoy algo similar en Colombia, ¿no? Aun cuando algunos políticos todavía de la vieja política los desprecian los medios alternativos, desprecian a los influencers, Instagramers, TikTokers, Sí. YouTubers, aun cuando en su cara han visto el poder que estos tienen, que algunos han llegado al Congreso sin estructura, sin maquinaria, sin compra de votos, aun cuando hoy en la vida cotidiana uno toma decisiones sobre prácticamente todo a través del Internet, compras por Internet, planeas tus viajes por Internet, tus tiquetes por Internet, eliges todo con el Internet. La vieja política cree que para votar no se elige por Internet, no se toman decisiones en Internet, en redes sociales, ¿no? Qué gran paradoja. Y Abelardo sí los ha recibido. Y prácticamente todos los influencers, activistas hoy están con el Tigre. Mira, la vieja política es la que gestionó la pandemia en todas partes y la pandemia fue un acelerador inusitado, revolucionario de nuestra relación con Internet. Como vos bien decís, hemos pasado gran parte de nuestras actividades cotidianas al mundo virtual y hemos combinado el mundo offline con el mundo online de maneras muy novedosas. A partir de la pandemia las compras por internet se normalizaron. Antes de la pandemia había mucha gente, obviamente, que compraba, pero había muchísima gente que no había comprado jamás por internet y que aprendió a hacerlo durante la pandemia porque era eso o no comprar lo que necesitaba. Muchísimos trabajos se desplazaron al mundo de internet. Ya venía existiendo el trabajo por internet, desde luego, pero a partir de la pandemia muchos empresarios se dieron cuenta y muchos trabajadores también se dieron cuenta que era más conveniente hacerlo desde home office. También eso pasó con muchos cursos. Empezamos ya desde antes, había cursos por internet, pero a partir de la pandemia se multiplicó la oferta educativa por internet. Y así ocurrió con todos los ámbitos de la vida. Lo curioso es que esto que fue posibilitado por la gestión pandémica decidida por la vieja política, no les hizo ver a la vieja política que para asuntos políticos internet iba a ser tan decisivo. Internet fue decisivo para la economía, para la educación, para la salud. La gente consulta hoy médicos por Internet. Fue decisivo sí. para las relaciones de amor, para un montón de cosas fue decisivo Internet. Pero la política al día de hoy no reconoce que Internet es decisivo para ella misma. Increíble. Es una paradoja brutal, pero mejor, Alejandro. Mejor claro. Que esto ocurra porque están perdidos. Saben. No sí. Saben. Ellos creen además que los influencers se fabrican y en realidad no se fabrican. Uno o sabe o no sabe, uno lo tiene o no lo tiene. Entonces, sí, ¿qué hace la vieja política? Agarra y contrata y arma un troll center o te fabrica influencers de cartón que después no sirven para nada. ¿Y cuál es su conclusión? Es, no, esto de internet no sirve. No sirve lo que vos estás haciendo porque no entendés la lógica política de internet. Mira, te pongo el caso de Javier Milei. Javier Milei fue en el 2023 el único político que no puso un centavo en campaña electoral en internet. Cuando vos veías todos los partidos políticos que tienen que además rendir cuentas de cuánto gastan en cada sector, veías que había millones de pesos puestos en publicidad en internet. ¿En qué consistía la publicidad en internet? Bueno, consistía, por ejemplo, en pagarle a Meta o a Google para que incrustara publicidad del candidato. Entonces vos entrabas en un periódico digital y aparecía vote a Sergio Massa. O vos entrabas en un video de YouTube y antes de que empezara el video te aparecía la propaganda política de Sergio Massa. Ellos creen que eso es hacer campaña en internet. En cambio, la gente de Javier Milei, ¿qué hacía? Tenía streamings, tenía podcast,
tenía X, tenía Instagram, tenía Wow. TikTok, o sea, todo orgánico, todo real. Y cuando vos salías a la calle, además, o sea, todo lo que se dominaba como conversación en Internet era por el mileísmo, era dominado por el mileísmo. Y cuando vos ibas a la calle, tenías carteles y afiches y propaganda de todos los candidatos, menos de Javier Milei. Entonces, ¿cuál era la conclusión de los políticos tradicionales? Qué mala que es la campaña de Milei. Mirá, no invierte dinero en Internet y tampoco invierte dinero allá afuera en la cartelería pública. Pero al final ganó las elecciones. ¿Y qué fue lo que le dio el triunfo? Bueno, muchas cosas, pero entre otras fue tener gente orgánica en redes Claro. sociales que estaban difundiendo y dominando el debate donde hoy se produce. Hoy el debate político verdadero no se produce ni en la radio, ni en la televisión, ni en los periódicos. Se produce en las redes sociales, con lo cual hace bien a Abelardo en prestarle mucha atención a el ámbito de las redes y a sus influencers. Agustín, impresionante lo que mencionas. Lo estamos viviendo en Colombia. Acá en el país, la vieja política despreció a los activistas, o los utilizaba un rato y ya, no les daba la importancia del lugar. Repito, aun cuando uno de los senadores más votados en Colombia en 2022 era un creador de contenido en Facebook y en YouTube, sacó 200.000 votos. Esa fue la misma votación de la senadora Cabal o de Miguel Uribe, que fue cabeza de lista. Y aún así siguen sin entender, ¿no? Hay fenómenos digitales, el fenómeno de Daniel Briceño, un concejal en Bogotá del Centro Democrático, pero hay muchos más. La izquierda tuvo consultas hace un par de semanas, tuvo su consulta a la izquierda y de hecho los activistas, influencers, youtubers de izquierda ganaron. Le ganaron a personas que llevan décadas, años en el sector público, años haciendo política. Agustín, quisiera, ya sé que tienes que irte, tienes que viajar, que nos compartieras algún consejo, alguna recomendación. No es fácil, por supuesto. Te puedo decir que estamos muy emocionados como nunca con lo que está pasando en Colombia. Siempre nos veíamos obligados a votar por el que fuera contrario al que estaba a la izquierda, ¿no? Así que no votábamos con esa alegría, con esa convicción o con esa emoción. Votábamos por lo que tocaba, porque ni modo que votáramos por Petro o votáramos por la izquierda. Pero votábamos era contra ellos, más que decir que que a favor de un candidato específico. Hoy se nos está dando esa oportunidad de oro. Abelardo también cuenta hoy con una estructura, con un apoyo, que es el apoyo del Coaval, del Partido Salvación Nacional, de Enrique Gómez, de valores conservadores, de valores de derecha. El Tigre pues tiene en su discurso, ha integrado elementos de Bukele sobre cárceles, orden, autoridad, elementos libertarios en el ámbito económico, que esperamos que cuando llegue al poder disminuya de verdad el tamaño del Estado, lleve a cabo esas políticas económicas, y elementos patriotas, ¿no? Antiizquierdistas como los del presidente Trump. Lo ha dicho también el propio Abelardo, esto no es nada nuevo, que la libertad funciona, que la libertad económica funciona, que así crecen las naciones, se enriquecen las naciones, que es necesaria la ley, el orden, la autoridad, que hay que tener mano dura, en fin. Eso no es algo que se acaba de inventar, ni se lo inventó Milei, ni Abelardo, ni Trump, ni nadie. Son ideas que han estado allí, son las ideas que funcionan. En Colombia hemos tenido muchas personas hablando de esas ideas, al menos en campaña, ¿no? Diciendo van a disminuir impuestos, liberar la economía. Realmente cuando han llegado, pues no han cumplido, no han llevado a cabo absolutamente nada. En el marco de esta emoción, de esta campaña que crece, ¿qué podrías dejarnos como reflexión? No solo a los que estamos haciendo activismo, no solo a los que están en la campaña, sino a la ciudadanía preocupada por su país, a esa ciudadanía que quiere hacer patria, que está haciendo patria. Estamos ya a puertas de las elecciones presidenciales. La izquierda no está derrotada, sacó casi 3 millones de votos en su consulta, fraude o no, los sacó. Obviamente hubo todo tipo de críticas, suspicacias y cuestiones bastante oscuras.
En Colombia jamás en la historia se ha podido votar luego de las 4 de la tarde. Sin embargo, la izquierda pudo votar hasta las 6:40 de la noche. A pesar de que era una consulta de ellos, podía votar cualquiera, por lo tanto eso pues estaba prohibido. En zonas de Colombia hay vastas zonas del territorio, de la geografía de nuestro país, bajo el control de grupos armados criminales, ¿no? De 1.100 municipios de Colombia, al menos hay presencia en 800 municipios de estos grupos. No será fácil. Petro tiene a los grupos armados ilegales, tiene la chequera del Estado, tendrá el apoyo de Maduro más que nunca. La supervivencia de Maduro en parte ha dependido de cobrarle ese favor a Petro en 2022. Petro ha sido el canciller de Maduro. Maduro financió la campaña de Luisa González en el Ecuador, de Lula, de Claudia Sheinbaum. No es un secreto para nadie, lo han hecho, lo están haciendo. Son las elecciones más importantes en la historia de este país. Se puede perder el país. ¿Qué podemos hacer nosotros y todos aquellos que nos están acompañando en directo y que verán este video? Bueno, varias recomendaciones, tanto para los que nos ven, como para aquellos que militan activamente y aquellos que le dan forma a la campaña de Abelardo. En primer lugar, eviten pelearse con la otra alternativa de la derecha. Esto es algo que también se lo he expresado a ellos. No se peleen entre ustedes porque es muy posible que en algún momento ambos caminos se crucen. Lo hemos vivido en Argentina y es muy probable que esto ocurra también en Colombia. En Argentina, lamentablemente, hubo muchos cruces, hubo mucha riña en momentos de campaña contra la señora Bullrich, y después recomponer esas relaciones obviamente es más trabajoso que si uno entiende de buenas a primeras que eventualmente ambos grupos se van a necesitar y es posible que se terminen fusionando además. Eso en primer lugar. Eviten las peleas intestinas. Cuando uno coincide de forma amplísima en el ideario y sabe que en algún momento van a tener que unir fuerzas. Esto es así. Muy bien. Segundo punto, no se dejen psicopatear por los zurdos. ¿Qué significa dejarse psicopatear por los zurdos? Los zurdos tienen un virtual monopolio sobre los medios de producción de opinión tradicional. Ellos son los que publican en los diarios, son los que publican en la radio, los que hablan en la televisión. Ellos manejan todos esos ámbitos y a uno le puede dar la sensación de que ahí está la verdadera opinión pública. Ahí no hay opinión pública, ahí hay opinión publicada por medios que están quedándose fuera de moda, fuera de las nuevas tecnologías. Y uno, en esa desesperación, puede llegar a una mala conclusión, a saber, necesitamos corrernos hacia el centro, que nadie nos vea como personas de derechas, porque lo que va a elegir el pueblo colombiano es a un candidato de centro. Esa conclusión es propia de un buen trabajo de la psicopatía de los zurdos, que empiezan a generar la sensación de que los candidatos de ultraderecha, extrema derecha, hiperderecha, megaderecha, no pueden ganar elecciones, lo cual es totalmente falso. Al contrario, lo que estamos viendo en todas partes en Occidente es una polarización como nunca antes entre izquierdas y derechas. Nunca Estados Unidos vivió una polarización tan fuerte entre izquierdas y derechas como con Donald Trump y Kamala Harris. Nunca Argentina vivió una polarización tan fuerte entre izquierdas y derechas como con Milei y el kirchnerismo. Nunca Chile vivió una polarización tan fuerte entre izquierdas y derechas como ahora que va a ir una candidata del Partido Comunista, la señora Jara, contra dos derechistas, José Antonio Kast y Johannes Kaiser. O, por ejemplo, nunca el Perú pasó de tener un presidente maoísta como Pedro Castillo a tener la posibilidad de que gane las elecciones un presidente de nueva derecha como López Aliaga.
O mirá lo que es hoy España. Tenés de un lado Vox y un PP que trata de parecerse a Vox para no quedarse fuera de juego, y por el otro lado la izquierda del PSOE aliada con los terroristas separatistas de España, o lo de Alemania recientemente, donde tuviste a ADF haciendo una elección histórica, o el partido de Marine Le Pen en Francia, o los patriotas en Inglaterra, o los patriotas en los Países Bajos, los patriotas en Holanda, en Inglaterra, etcétera. O sea, a ver, ¿qué te quiero decir? Uno, cuando mira los medios tradicionales, ve un mundo que no existe, que es el mundo que requiere la mesura del centro, la corrección política del centrismo bien pensante. Eso es lo que te da como espejitos de colores los medios de comunicación del sistema. La realidad es que la gente hoy se está debatiendo entre economías libres o estatismo del socialismo del siglo XXI, entre valores tradicionales o agenda woke y progresismo radicalizado, entre soberanismo nacional o globalismo supranacional. Esas son las verdaderas contradicciones hoy. Y eso es lo que la gente va a votar a las urnas. Cuando uno se corre al centro, diluye su mensaje, lo vuelve opaco, lo vuelve tonto, lo vuelve predigerido, lo vuelve poco novedoso. Entonces, mi segunda recomendación es esa: no se dejen psicopatear por la prensa tradicional manipulada por la izquierda. Colombia no va a elegir por el centro, Colombia va a elegir o por la derecha o por la izquierda, de la misma forma que está eligiendo en todas partes. Tercera recomendación: cuiden a su candidato. Colombia no es Argentina. Milei en Argentina daba sus discursos con chaleco antibalas. Ahora, las posibilidades de que mataran a Milei en Argentina eran ínfimas si las comparamos con las posibilidades de que maten a Belardo o a la senadora Cabal en Colombia. Cuiden a su candidato. Lo que ha mostrado desde siempre la izquierda es que es una ideología que no tiene empacho en matar si eso es lo que se le requiere para acceder o para conservar el poder. En el siglo XX mataron a 100 millones de seres humanos. En este siglo vienen matando por doquier, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en México, Colombia, en México, vienen matando por doquier, en Estados Unidos. Mirá lo que acaba de pasar con Charlie Kirk. Entonces, sepan que cuando uno se enfrenta a la izquierda, por más que se disfrace de izquierda democrática, estamos frente a una ideología asesina que tiene en su haber el máximo genocidio de la historia de la humanidad. A eso te enfrentás, solo que ahora con un marketing disfrazado de banderitas multicolor, de pañuelitos verdes, de justicia social y todas las pavadas que te venden. En cuarto lugar, atención, por favor, redes sociales. Ahí es donde entran todos los que se están mirando. Todos. Lo que vino a hacer la red social es democratizar la comunicación política. El gran problema del medio tradicional es que se quedó muy lento para la aceleración comunicacional que permite las redes. ¿Y por qué permite esa velocidad de comunicación? Porque todos las podemos usar. Entonces, háganse cuentas, háganse varias cuentas, háganse cuentas en todas las redes, en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, en todas las redes sociales tienen ustedes que tener una cuenta para apoyar las ideas que van a salvar a Colombia de la hegemonía total y completa del socialismo del siglo XXI. Porque, y cierro con esto, si llega a volver a ganar la izquierda, despídanse de la Colombia que ustedes conocían. Ustedes vienen con solo 4 años o un poco menos de 4 años de Gustavo Petro. Si ustedes le dan la oportunidad a esa gente de gobernar 4 años más, les van a cambiar la Constitución, les van a hacer todo el desastre que hasta ahora no lograron hacer como ellos querían, pero con 4 años más lo van a lograr. Van a terminar de controlar las Fuerzas Armadas, van a terminar de controlar y someter las instituciones de la República, van a hacer de Colombia algo más parecido a Venezuela que a lo que hoy existe en Colombia, incluso con el gobierno de Gustavo Petro. Así que no pierdan estas elecciones. De esto depende de que ustedes puedan seguir viviendo en su patria. Y esto que parece exagerado no lo es. Mirá la diáspora venezolana, 8 millones de venezolanos girando por el mundo, escapándose de las políticas del socialismo, y el resto de los países como estúpidos votando por fórmulas socialistas. Esto es impresionante. Mira, hay una lógica que a mí me gusta mucho, que es la siguiente. Las personas inteligentes aprenden mirando las experiencias ajenas. Las personas mediocres aprenden, bueno, con arreglo a su propia experiencia. Y las personas estúpidas no aprenden ni con la experiencia propia ni con la experiencia ajena. Ya han tenido la experiencia del petrismo en el poder.
Además tiene la experiencia ajena de Argentina, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, y aún así ustedes piensan votar por socialismo. Es que las personas estúpidas no aprenden ni con experiencia ajena ni con la propia. Pero en Colombia la gente es inteligente, la mayoría es inteligente y por eso no va a ganar la izquierda el año que viene. Bueno, muy bien, Agustín, magistral como siempre, nos sigues dando clases, nos sigues llevando por ese camino, ilustrando sobre lo que viene, sobre lo que debemos hacer, plenamente de acuerdo con tus reflexiones. De verdad, gracias por más de estos 40 minutos de tu tiempo, increíble. Sé que ya te tienes que ir, te agradezco muchísimo, espero que nos podamos ver pronto, sea en la Argentina, sea acá en Colombia. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias a todos, los invito pues, a que sigan a Agustín en todas sus redes sociales, por supuesto él ha dicho, no creen sus cuentas en todas esas redes y apoyen también en todas esas otras redes. Un abrazo, Agustín, te voy a poner acá a que hagamos el Firmes por la Patria. Sí, por Del supuesto. Tigre, del Tigre. Muchas gracias a vos por invitarme, al contrario, y gracias a la audiencia que acabo de entrar a ver cómo venía la cosa y la audiencia está súper, súper comprometida con esta transmisión Claro. en vivo, así que también un abrazo para todos ellos. Y eso que fue de un momento a otro, ¿no? Agustín, ya sabes, firmes por la patria. Firme por la patria. Un gran Eso. abrazo, querido amigo. Nos vemos Gracias. muy pronto. Gracias a Éxito. todos. Chao, chao.